Hola, el día de hoy voy a platicarles un poco sobre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que nuestro cuerpo tiene la capacidad de defendernos contra bacterias, virus y otro tipo de agentes externos? Bueno, pues por suerte nosotros contamos con un gran sistema de defensa que es el sistema inmunológico, que se va a encargar de nuestra seguridad y se va a encontrar dividido en dos grandes grupos, que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata viene siendo nuestra primera línea de defensa, pues siempre se va a encontrar alerta y lista para actuar de inmediato contra cualquier amenaza hacia nuestro organismo. No necesita de un reconocimiento previo, simplemente va a atacar y nos va a proteger de cualquier patógeno. Por otro lado, la inmunidad adaptativa es más estratégica, esta aprende, recuerda y responde con precisión para así desarrollar defensas específicas contra cada enemigo. Ambas trabajan en conjunto para mantenernos sanos, pero ¿cómo es que lo van a hacer exactamente? Bueno, pues en este video les voy a explicar poquito sobre lo que es este increíble sistema y por qué es clave para nuestro organismo. Iniciando con la inmunidad innata, pues tenemos que viene siendo la primera línea de defensa del cuerpo contra infecciones y otros agentes extraños. Esta se va a activar inmediatamente después de que un patógeno ingrese al cuerpo. Esta no va a ser específica y no va a generar ninguna memoria inmunológica. Este tipo de inmunidad va a contener como componentes barreras físicas y químicas que van a ser la primera defensa. Como barreras físicas tenemos la más importante que viene siendo la piel, seguido de las mucosas y el moco. En barreras químicas tenemos el ácido gástrico, puede entrar la microbiota, entre otros tipos de componentes. Cuando el patógeno logra atravesar las barreras antes mencionadas, nuestro sistema innato va a contar con células especializadas para su ataque, que vienen siendo la segunda línea de defensa. Tenemos los fagocitos como neutrófilos, que vienen siendo los primeros en defender, luego los macrófagos, también tenemos células natural killer y mastocitos, que estos van a liberar histamina y otros compuestos inflamatorios para generar una respuesta hacia la infección. A diferencia del sistema adaptativo que usa anticuerpos y receptores específicos, el sistema innato reconoce patrones generales llamados patrones moleculares asociados a patógenos, mejor conocidos como PAMs y también DAMs, que estos van a ser detectados por los receptores de reconocimiento de patrones y van a activar la respuesta inmune. Los receptores de reconocimiento de patrones se van a diferenciar por su ubicación. Contamos con los receptores tipo TOL, que estos se van a encontrar principalmente en la membrana plasmática y membranas endosómicas de células dendríticas, fagocitos, entre otras. Estos van a detectar moléculas microbianas como, por ejemplo, el lipopolisacárido bacteriano. En cambio, los receptores NOT y RIG son intracelulares. Quiere decir que se van a encontrar dentro del citoplasma de las células y estos van a detectar fragmentos de peptidoglucano de la pared celular bacteriana. Estos receptores posteriormente van a presentar los antígenos hacia la inmunidad adaptativa. Ahora sí, pasando a la inmunidad adaptativa, pues esto viene siendo la parte del sistema inmune que va a responder de una manera específica hacia los antígenos. Se especializa en reconocer y recordar patógenos específicos. Esta inmunidad va a estar compuesta por anticuerpos, linfocitos B, linfocitos T y órganos linfoides. Básicamente las células presentadoras de antígenos capturan al antígeno y lo van a presentar a los linfocitos T por medio de las moléculas de histocompatibilidad. Los linfocitos T específicos para ese antígeno se van a activar y van a proliferar, para que luego los linfocitos B puedan producir anticuerpos específicos contra dicho antígeno, mientras que los linfocitos T citotóxicos se van a encargar de destruir toda aquella célula infectada. Y vamos a finalizar con la generación de linfocitos de memoria para responder más rápido en una futura infección del mismo patógeno. Bueno, yo soy Said Moreno y les daré una breve introducción hacia el tema de las células y tejidos del sistema inmunitario. Primero que nada vamos a iniciar con los blastocitos hematopoieticos pluripotenciales, que estos van a aparecer en el primer mes embrionario en los islotes eritropoyéticos. En tanto a los progenitores linfoides vamos a tener dos caminos, los que se refieren hacia el timo y los que van a hígado y posteriormente a médula ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se encuentran en el timo se diferenciarán como linfocitos T, o más bien madurarán como linfocitos T, estos serán vírgenes aún, y los que están en el hígado, que posteriormente pasarán hacia la médula ósea en cuestión de semanas, serán linfocitos B. Pasando hacia los sedes o conjuntos de diferenciación,
Estas tenemos que van a ser proteínas de superficie que se van a encontrar en las células inmunológicas, que bien nos pueden servir tanto para identificarlas como para clasificarlas. Esto lo podemos mirar como si fueran unas etiquetas o códigos de barra que encontramos en la membrana celular. Cada CD nos va a indicar una función específica, ya sea, por ejemplo, una activación, como adhesión, comunicación, entre otras. Y de qué relevancia tienen estas es que se utilizan en laboratorio para identificar células en enfermedades, como pueden ser en las leucemias o en los linfomas. Bueno, este diapositivo más que nada es para abordar un poco acerca sobre los linajes, ya sea linfoide y mieloide, y darnos una idea de los progenitores de cada uno y de dónde proviene cada célula. Los linfocitos provienen de, como ya lo habíamos mencionado ahorita, el linaje linfoide, que es una de las dos ramas principales de las células sanguíneas. Este, provienen de una célula madre hematopoyética común en la médula ósea, y si esta sigue la ruta linfoide, pues tendrá tres caminos: la del linfocito B, la del linfocito T y la de las células NK, que serían las natural killer. Bueno, pasando a los linfocitos T, tenemos que se originan en la médula ósea y maduran en el timo, por eso es que llevan la T en los linfocitos T. Estos pasan por dos procesos: uno de selección positiva, que es a través del reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad, y negativa, que es la eliminación de autorreactivos. Estos ya pueden migrar hacia otros órganos linfoides, como los nódulos linfáticos y el vaso. Hay diferentes tipos, los principales: el CD4, el CD8 y los T reguladores, que cada uno van a tener su función. Por ejemplo, el CD8 son como los soldados, estos eliminan células infectadas o cancerosas, y los CD4, que son los cooperadores, que coordinan otras células. Los linfocitos B, por su caso, son células del sistema inmune que producen anticuerpos. Se originan y maduran en la médula ósea, por eso es que en su nombre llevan la B de bone marrow. La función principal sería detectar patógenos, ya sean virus o bacterias, y van a liberar anticuerpos específicos para neutralizarlos. Y pues vamos a tener ciertas diferenciaciones entre estos, que están los de memoria, que están las células plasmáticas o los B activos, y los vírgenes. Las células NK o bien natural killers son parte del sistema inmune innato, o sea que actúan rápido sin necesidad de una activación previa. Esto no necesitan reconocer antígenos específicos como los linfocitos B o T, y se van a encargar de inducir apoptosis a liberar sustancias tóxicas mediante perforinas y granzimas, utilizando estrategias que es el reconocimiento a falta de el complejo mayor de histocompatibilidad 1 de clase 1 y la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Esto quiere decir que si un anticuerpo cubre una célula, la NK la reconoce y la va a eliminar. Ahora bien, los fagocitos mononucleares son células del sistema inmune especializadas en fagocitar, o sea, en ingerir y destruir microorganismos, restos celulares y otras partículas extrañas. Estas también son parte del sistema inmune innato, y encontramos tipos principales como los monocitos y los macrófagos. Este, y los macrófagos activos, o sea, los M1, promueven inflamación crónica, como en el ejemplo de la tuberculosis que se encuentran, mientras que los M2 favorecen la reparación tisular. Las APCs o células presentadoras de antígenos son células especializadas en capturar, procesar y mostrar fragmentos de patógenos a los linfocitos T para activar la respuesta inmune. La función principal de estos, como ya lo he mencionado, es enseñar al sistema inmune dónde es que tiene que atacar. Y presentamos antígenos a los linfocitos T mediante su complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea de clase 1, hacia los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, y el de clase 2, que activa los linfocitos T, CD4. Y los tipos principales son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B, que estos son clave para la activación del sistema inmune adaptativo. Ya pasando hacia los órganos linfoides, pues empezamos con los nódulos linfáticos, que son pequeños órganos que se dice que tienen forma de frijol, que filtran la linfa y activan la respuesta inmune. Se van a ubicar en todo el cuerpo, principalmente en cuello, en axilas, ingle, y su función principal será detectar y eliminar microorganismos o células anormales. Su estructura clave, encontramos la corteza, que es de la que contiene los folículos con linfocitos B, la paracorteza, que rica en linfocitos T y células dendríticas, y la médula, que es la que alberga los macrófagos y las células plasmáticas que producen anticuerpos. La linfa entra por los vasos aferentes, se filtra dentro del nódulo y sale por los vasos eferentes, y son esenciales para la respuesta inmune y defensa del cuerpo. El vaso, por su parte, es un órgano linfoide que filtra de cierta manera la sangre y activa la respuesta inmune. Se ubica en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, posterior al estómago. Y como funciones principales tenemos la filtración de glóbulos rojos viejos o bien dañados. Esta sería su función hematológica. La función linfoide pues sería activar el sistema inmune, y bien también almacena plaquetas y linfocitos. Hablando de su estructura, tenemos la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja degrada eritrocitos viejos y es un almacén de sangre, y la pulpa blanca contiene linfocitos B, T para la respuesta inmune. El timo también es un órgano linfoide, que es donde maduran los linfocitos T. Se ubica en el mediastino anterior, por detrás del esternón. Su función principal es madurar y de cierta manera educar los linfocitos T para que reconozcan patógenos y no ataquen al propio cuerpo. Y también se encarga de eliminar linfocitos T defectuosos en un proceso llamado selección tímica. En su estructura encontramos la corteza y la médula, que la corteza es donde contiene los timocitos inmaduros, y la médula, que es aquí, es donde se eliminan los linfocitos T autorreactivos. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son proteínas producidas por los linfocitos B para defender al cuerpo contra patógenos. Tienen una estructura compleja que les permite reconocer y unirse antígenos de manera específica. Están formados básicamente por dos cadenas pesadas, que vendrían siendo las largas,
y las dos cadenas ligeras que serían las cortas, la región variable, que es la FB, y la región constante, que es la FC, que se encuentra en la base, y la FB en los brazos. Y la parte del antígeno que se une al sitio de unión del el antígeno se le denomina epitope. Esta tabla nos guía hacia los isotipos de los anticuerpos, los subtipos, la forma secretada y las funciones, pero a grandes rasgos podemos concluir que el IgG es el más común, el IgA se encuentra en las mucosas como en el tracto respiratorio y digestivo, la IgM, que es el primer anticuerpo o inmunoglobulina que se presenta en las primeras etapas de la infección, la IgE, que está relacionado a reacciones alérgicas y defensa contra parásitos, y la IgD, que participa en la activación de los linfocitos B. Mi nombre es Carlos Medina y les hablaré acerca del complejo mayor de histocompatibilidad, su estructura, su función y también dónde se encuentra. El complejo mayor de histocompatibilidad, CPH, es un conjunto de proteínas presentes en la superficie celular esenciales para la regulación del sistema inmunológico. Su función principal es ayudar al organismo a diferenciar entre lo propio y lo extraño, permitiendo que el sistema inmune identifique y responda a amenazas como virus, bacterias o células anormales. En los seres humanos, estas proteínas se conocen como antígenos leucocitarios humanos, HLA, y están codificadas en el brazo corto del cromosoma 6. Son altamente polimórficas, lo que significa que existen muchas variantes en la población, lo que influye en la compatibilidad de trasplantes y la susceptibilidad a enfermedades. El CPH se clasifica en tres clases según su función. Clase 1, que esta se va a dividir en tres dependiendo de la región génica la cual se exprese. Por ejemplo, tenemos HLA-A, HLA-B y HLA-C. Estos se van a encontrar en casi todas las células nucleadas y presenta fragmentos de proteínas intracelulares a los linfocitos TCD8. Su papel es fundamental en la respuesta contra virus y células tumorales. Por otro lado, tenemos la clase 2, que este va a tener una mayor cantidad de regiones génicas, con lo cual, por ejemplo, va a ser HLA-DP, HLA-DQ y así sucesivamente. Estas se van a expresar en células presentadoras de antígenos como macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Van a presentar fragmentos de proteínas extracelulares a los linfocitos TC4, activando el sistema inmune, concretamente pues, lo más relacionado a lo adaptativo. Ya por último, pues la clase 3, que esta no participa directamente en la presentación de antígenos, pero va a incluir proteínas de complemento, como por ejemplo la C2 y la C4, y citocinas involucradas en la inflamación y la respuesta inmunológica. Continuando, pues el MHC mayor Histocompatibility Complex es el término en inglés del CPH, mientras que HLA Human Leukocyte Antigen se refiere específicamente a los genes y proteínas del CPH en humanos. El MHC se divide en dos principales grupos funcionales, como vimos previamente. La clase 1, que como tal se va a encargar de los patógenos intracelulares y pues libera o promueve una respuesta inmune celular, mientras que el MHC clase 2 se va a encargar de patógenos extracelulares y va a liberar una respuesta inmune humoral. También un aspecto clave del CPH es su región de unión al péptido, que es el sitio donde se encajan los fragmentos de proteínas antes de ser presentados a los linfocitos T. Esta región es altamente variable y determina qué fragmentos antigénicos pueden ser reconocidos por el sistema inmune, lo que es crucial para la defensa contra infecciones y enfermedades. En el ámbito clínico, la variabilidad del CPH es determinar en la compatibilidad de trasplantes, ya que diferencias significativas entre donante y receptor pueden generar rechazo. Además, ciertas variantes del CPH pueden influir en la predisposición a enfermedades autoinmunes o en la incapacidad de respuesta a infecciones. Continuando y hablando más acerca de la estructura del CPH, clase 1 y 2, tenemos que el clase 1 es un heterodímero con cadena pesada de 44 kilodaltons más una B microglobulina de 12 kilodaltons, mientras que la clase 2 es un heterodímero con cadenas alfa de 29 kilodaltons y beta de 34 kilodaltons, unidas no covalentemente. Tenemos la expresión codominante, que heredamos antígenos de clase 1 y 2 de ambos padres, que quiere decir que, por ejemplo, si la madre tiene el HLA-B y el padre tiene el HLA-C, los hijos van a presentar ambos HLA. Luego aquí también pues el reconocimiento por linfocitos T, que esto ya se mencionó previamente. Tenemos el complejo MHC1, que tiene una cadena alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y una B2 microglobulina. La región de unión al péptido va a ser alfa 1 y alfa 2, una longitud de fragmento va a ser de 8 a 10 aminoácidos, mientras que el complejo MHC2, una cadena alfa, alfa 1, alfa 2, cadena beta, beta 1 y beta 2, vamos a tener una región de unión al péptido alfa 1, beta 1 y una longitud de fragmentos de 13 a 25 aminoácidos. Mi nombre es Fideisana Lerma y voy a hablar un poquito sobre el mecanismo de inmunidad, iniciando con que esta usualmente se divide en dos: la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular es evidentemente mediada por células y participan integrantes del sistema inmune como linfocitos TCD4, TCD8, macrófagos, neutrófilos, etc. En el caso de los linfocitos TCD4, especialmente TH17 y TH2, desempeñan roles fundamentales. Por ejemplo, las TH17 reconocen antígenos microbianos y secretan citocinas como el interferón gamma, que activan los macrófagos y son esenciales para coordinar la respuesta contra los patógenos. Asimismo, las células TH2 no solamente reconocen antígenos microbianos, sino que también estimulan la diferenciación de linfocitos B, promoviendo la producción de inmunoglobulinas, entre ellas la IgE, que tiene un papel importante en la alergia y en la destrucción de algunos patógenos. En cuanto a los macrófagos, una vez activados se encargan de fagocitar y destruir microorganismos mediante reacciones enzimáticas y la generación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Por otro lado, los neutrófilos activados por linfocitos T17 eliminan patógenos mediante fagocitosis y digestión enzimática, y los linfocitos T citotóxicos o CD8 tienen la capacidad de reconocer y destruir células mediante el reconocimiento por el MHC1 y pues actúan mediante la vía perforina de la enzima o secreción de interferón gamma. Por su parte, la inmunidad humoral se basa en la producción de anticuerpos por los linfocitos B y células plasmáticas. Estos anticuerpos poseen una alta especificidad de afinidad para los antígenos, lo que les permite identificar y neutralizar de manera eficaz los microorganismos invasores. En cuanto a las funciones de las inmunoglobulinas, pues principalmente son dos, que es la neutralización y la polinización. La neutralización, pues,
son mediante mecanismo de bloqueo estérico que impide su unión a la célula huésped. Además de estas funciones, también pues tiene interacción con hormona estable, así que facilita la fagocitosis y desencadena la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. Por último, otro mecanismo crucial en la inmunidad humoral es la activación del complemento. La IgM en su forma pentavalente, junto con algunas subclases de IgG, como IgG1, IgG2 y IgG3, se une al complejo C1QRS e inicia la cascada del complemento. Esto genera mediadores como C3A, C3B, C5A, que culmina la formación de complejo de ataque de membrana, contribuyendo finalmente a la eliminación de los patógenos. Bueno, yo soy Sonia Guadalupe Morales Vega y yo les voy a hablar acerca de las respuestas inmunitarias integradas, en las que les hablaré acerca de las interacciones que tienen los linfocitos B y las interacciones que van a tener los linfocitos T. Bueno, pues para iniciar les voy a hablar acerca de las interacciones de los linfocitos B. Ahora les voy a hablar acerca de la activación de los linfocitos B. Y para iniciar, pues tenemos que los linfocitos B maduros van a existir en primer lugar en estado de reposo. Esto, pues en espera de la activación por antígenos extraños. La activación va a requerir uniones entrecruzadas de los receptores de inmunoglobulina de la membrana por los antígenos presentados por las células accesorias e interacciones con las moléculas de la membrana de linfocitos T colaboradores a través de un mecanismo denominado ayuda entre linfocitos B y linfocitos T. Expansión y diferenciación de los linfocitos B. Bueno, pues el estímulo inicial va a conducir a la proliferación y expansión clonal del linfocito B. Este pues va a ser un proceso que va a amplificar las citocinas de las células accesorias y los linfocitos T. Y esto, si no reciben señales adicionales, los linfocitos B van a regresar al estado de reposo y se van a incorporar al fondo de células de memoria. Y si reciben señales suficientes, van a continuar su activación y diferenciación. Y estos procesos van a ocurrir principalmente en los tejidos linfoides. Continuando con el tema de proliferación y diferenciación de los linfocitos B, tenemos que la proliferación de los linfocitos B pueden verse como centros germinales, dentro de los cuales los linfocitos B se pueden someter a reordenamientos adicionales de los genes somáticos para generar células que producen los diversos isotipos y subclases de inmunoglobulinas. Y esto pues va a ser de gran importancia debido a que proporcionan diversidad en la respuesta inmune y adaptación a distintos patógenos. Hablándoles acerca de la diferenciación de linfocitos B mediada por linfocitos T, tenemos que los linfocitos T van a influir en la diferenciación de linfocitos B. Esto en presencia de un antígeno. Los linfocitos T van a producir citocinas colaboradoras que estimulan el desplazamiento del isotipo o inducen la proliferación de poblaciones de isotipo ya deprimidas, como por ejemplo a la interleucina 4, que esta va a inducir el cambio al isotipo de la inmunoglobulina E. Y la etapa final de la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas que van a sintetizar anticuerpos requiere la exposición de productos adicionales de los linfocitos T, como por ejemplo la interleucina 5 e interleucina 6, en especial en el caso de antígenos proteínicos. Ahora hablándoles acerca de la activación policlonal de los linfocitos B, pues tenemos que algunos agentes polivalentes van a provocar la proliferación y diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas de manera directa. Esto pues va a ser prescindiendo de los requerimientos de los factores de crecimiento y diferenciación de linfocitos B. Y tales agentes se van a llamar activadores policlonales del linfocito B, debido a que no interactúan con los lugares de unión de antígeno y, pues por lo tanto, no son antígenos específicos. Algunos ejemplos de activadores policlonales serían productos bacterianos, como lo es el lipopolisacárido o la proteína estafilocócica A, y en los virus, pues tenemos al virus de Epstein-Barr o al citomegalovirus. Ahora les voy a hablar acerca de las interacciones de los linfocitos T. Bueno, para iniciar les voy a hablar acerca del reconocimiento y activación de los linfocitos T. Y tenemos que los linfocitos T van a reconocer antígenos específicos, generalmente proteínas o aptenos unidos a proteínas. Y estos se van a someter a una serie de sucesos de activación cuando hace contacto mediante el receptor de células T con células presentadoras de antígenos. Y esta activación va a ocurrir al hacer contacto con las células presentadoras de antígenos compatibles con el complejo principal de histocompatibilidad. Y esto pues va a ser regulada por citocinas que van a actuar como señales exógenas. Y los linfocitos T pues tienen subgrupos y funciones, en los cuales tenemos que el CD4 pues tiene funciones reguladoras y el CD8 tiene funciones efectoras. Las funciones de los linfocitos T. Bueno, pues estos tienen funciones reguladoras, que estos van a incluir el aumento de la inhibición de respuestas inmunitarias, habitualmente mediante la secreción de citocinas específicas colaboradoras o inhibidoras. Y sus funciones efectoras, estas van a incluir a la secreción de citocinas proinflamatorias y la muerte de células que van a expresar antígenos de membrana extraños o alterados. Los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8, estos se van a distinguir por los tipos de citocinas que producen.
Y tenemos que los linfocitos TCD4, estos pues van a producir linfocitos T helper 1 y linfocitos T helper 2. Los linfocitos T helper 1, estos van a producir interferón gamma e interleucina 2 y estos pues van a participar en la mediación celular. Y los linfocitos TH2, estos van a producir interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 10 y estos se han relacionado con respuestas alérgicas. Y en general los linfocitos TCD4, estos promueven las respuestas por anticuerpos e inflamatoria. Y los linfocitos TCD8, estos van a tener funciones inhibidoras y funciones citotóxicas. Y las funciones inhibidoras, estas van a regular la fase de activación de la respuesta inmune. Y las funciones citotóxicas, aquí pues tenemos que van a eliminar células con antígenos específicos. Bueno, ahora hablándoles acerca del reconocimiento del antígeno por linfocitos T, tenemos que los linfocitos T citotóxicos, que serían las células CD8, estas van a reconocer antígenos junto con las moléculas de HLA de clase 1, mientras que los linfocitos T colaboradores, que serían las células CD4, estas van a reconocer antígenos juntos con las moléculas de HLA de clase 2. Y las moléculas de membrana de CD4 y CD8, los linfocitos T, van a ayudar a estabilizar las interacciones de unión del TCR con el antígeno y su respuesta ante moléculas extrañas de clase 1 y 2 que no son histocompatibles con las del huésped, como por ejemplo los antígenos de histocompatibilidad trasplantados, son en sí mismas inmunógenos potentes que pueden ser reconocidos por los linfocitos T del huésped. Bueno, mi nombre es Joana Méndez Valdivieso y continuando con la presentación vamos a abordar un tema de gran relevancia, el cual va a ser la lesionística de mediación inmunitaria. Sabemos que la respuesta inmunitaria va a ser un mecanismo fundamental para la defensa del organismo contra agentes patógenos. Sin embargo, cuando este sistema pierde su regulación, pues nos puede dar lugar a reacciones que, lejos de protegernos, nos puede llegar a generar un daño tisular significativo. Y estas reacciones inmunitarias se van a conocer como hipersensibilidad, la cual, pues la hipersensibilidad va a ser un fenómeno clave en la patogénesis de múltiples enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Y estas reacciones de hipersensibilidad se van a dividir en 4 tipos principales, de acuerdo a su tipo de mecanismo inmunitario. Y vamos a tener esta pequeña tabla como un resumen, pero vamos a irlo desarrollando a lo largo de la presentación cada una de estas reacciones de hipersensibilidad, las cuales vamos a tener que el tipo 1, 2 y 3 pues van a requerir de anticuerpos específicos contra el antígeno exógeno o endógeno. Y el tipo 4 va a ser de tipo celular. Continuando con la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, vamos a tener que también es conocida como una reacción inmediata mediada por inmunoglobulina C. Este tipo de hipersensibilidad va a ocurrir cuando un individuo que va a estar previamente sensibilizado entra en contacto con un alérgeno, lo cual pues va a generar una respuesta inmunitaria desproporcionada que en una primera exposición pues las células presentadoras de antígeno van a capturar el alérgeno y lo van a presentar a los linfocitos de colaboradores de tipo 2. Estas células van a secretar citocinas que van a estimular la diferenciación de los linfocitos B hacia las células productoras de inmunoglobulina E. Estas inmunoglobulinas E van a estar unidas a receptores del factor cristalizable epsilon R1, el cual pues va a estar en la superficie de los mastocitos y basófilos y pues va a provocar una sensibilización de estos mismos. Y ya en una segunda exposición al mismo alérgeno, este se va a unir a la inmunoglobulina E, que va a estar fijada en los mastocitos y va a provocar la activación y la desgranulación de estos. Se van a liberar mediadores inflamatorios como la histamina, las prostaglandinas, leucotrienos y van a causar una vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular y esto es lo que va a explicar las reacciones sintomatológicas clínicas de la rinitis alérgica, el asma, el shock anafiláctico, entre otros. Continuando con la reacción de hipersensibilidad de tipo 2, en esta reacción vamos a tener que los anticuerpos de tipo IgM e IgG se van a dirigir contra los antígenos presentes en la membrana celular. De esta forma pues van a activar el sistema del complemento y van a generar lisis celular. Este mecanismo se puede desencadenar en el contexto de incompatibilidades sanguíneas o reacciones transfusionales y tenemos que este puede ocurrir a través de 3 mecanismos principales. El primero, de citotoxicidad dependiente de anticuerpos, los linfocitos natural killer reconocen las células recubiertas por la inmunoglobulina G y las van a destruir mediante la liberación de perforinas y granzimas. En el tipo 2, la reacción de hipersensibilidad antirreceptor, los anticuerpos van a opsonizar las células diana, de esta forma facilitando su reconocimiento y destrucción por macrófagos y neutrófilos, van a alterar y modificar su función sin causar lesiones celulares de inflamación. Por último, en el tercer mecanismo de reacciones dependientes del complemento, vamos a tener que la unión de anticuerpos antígenos en la superficie celular va a activar la vía clásica del complemento, generando la formación de complejo de ataque a la membrana, de esta forma causando como resultado una lisis celular directa. Algunos ejemplos clínicos van a incluir la anemia hemolítica autoinmunitaria, la enfermedad de Graves o la enfermedad de Pasteur.
Continuando con la reacción de hipersensibilidad de tipo 3, vamos a tener que este mecanismo va a involucrar la formación y depósitos de inmunocomplejos en los tejidos, generando inflamación y lesión endotelial. Normalmente estos inmunocomplejos son eliminados por el sistema fagocítico mononuclear, pero cuando se forman en grandes cantidades o el sistema de depuración falla, pueden depositarse en los vasos sanguíneos, articulaciones o en los glomérulos renales. De esta forma, pues el daño tisular va a ocurrir cuando los inmunocomplejos activan el complemento, generando de esta forma la liberación de anafilotoxinas, las cuales van a reclutar neutrófilos al sitio afectado. Estos van a liberar enzimas lisosomales que van a aumentar la inflamación y el daño celular. Algunos ejemplos clínicos incluyen enfermedades autoinmunitarias como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, glomerulonefritis postestreptocócica, entre algunos otros ejemplos. La hipersensibilidad tipo 4, también llamada tardada, es una reacción mediada por linfocitos T y no por anticuerpos. Ocurre típicamente entre 24 y 48 horas después de exposición al antígeno. El primer paso para este proceso son que los macrófagos y células dendríticas procesan el antígeno y lo presentan en moléculas HLA de clase 2 para los linfocitos TCD4. Esto induce liberación de interleucina 12 que activa aún más linfocitos y estos a su vez van a secretar interferón gamma e interleucina 2 promoviendo la activación de macrófagos y proliferación de linfocitos. Si el antígeno es eliminado, la reacción se resuelve aproximadamente en 48 horas, pero si persiste puede formar una respuesta granulomatosa, como en la tuberculosis. También puede causar inflamación crónica y enfermedades autoinmunes, como pueden ser la diabetes tipo 1 o síndrome de Sjögren. Además de eso, los linfocitos TCD8 pueden inducir daño celular directo, así que mediante la liberación de perforinas y enzimas generan apoptosis celular, y cumplen un papel importante en el rechazo de injertos y trasplantes. Bueno, pues mi nombre es Alicia Narváez Flores y ahora vamos a hablar acerca de las enfermedades por inmunodeficiencia. Vamos a ver pues cómo se clasifican y que estas pues pueden afectar a distintos órganos y tejidos, sobre todo los del sistema inmune, o sea, pueden afectar timo, ganglios, médula ósea. Y pues dentro de estas afecciones vamos a ver la hipogamaglobulinemia de Bruton, el síndrome de George, deficiencia de inmunoglobulina A, el síndrome de hiperinmunoglobulina M y la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, entre algunas otras. Las enfermedades por inmunodeficiencia se van a clasificar según la anomalía sea congénita o adquirida, o sea, primaria o secundaria, y en función del sistema de defensa del huésped. Las que son congénitas pues están determinadas genéticamente y pues estas se van a clasificar como de linfocito B o humorales, de linfocito T o celulares, como anomalías de los fagocitos o como anomalías del sistema del complemento. Los blastocitos hematopoyéticos van a dar origen a células progenitoras linfoides, que pues estos van a poblar ya sea la médula ósea o el timo. Se dice que se han caracterizado más de 100 trastornos de inmunodeficiencia primaria, en el que pues en varios de estos trastornos por inmunodeficiencia una anomalía molecular pequeña va a dar como resultado un paro en la maduración, o sea, se va a detener el desarrollo de los linfocitos. Como sabemos, las personas que tienen enfermedades por deficiencia de anticuerpos van a ser exclusivamente susceptibles a infecciones bacterianas recurrentes que pueden presentarse pues diversos tipos de infecciones y pues concentraciones séricas por debajo de lo normal de los isotipos, y pues existe una amplia variedad de estos y pues subclases de deficiencias, entre las que pues bueno, las manifestaciones clínicas van a ser muy variables y pues algunos pacientes tienen concentraciones normales de inmunoglobulinas pero van a fallar para producir anticuerpos contra antígenos específicos. La gamaglobulinemia de Bruton ligada al X se va a presentar de forma característica en lactantes masculinos que tienen menos de un año de edad, ya que en este momento las concentraciones de anticuerpos maternos ya va a haber declinado y pues hasta un 10% de los pacientes con esta enfermedad no se van a presentar en la consulta sino hasta que son adolescentes. Y hay estudios que sugieren que hasta el 10% de los adultos que son clasificados como portadores de una inmunodeficiencia variable común en realidad van a tener gamaglobulinemia de Bruton ligada al X. Estos pacientes van a desarrollar infecciones recurrentes sobre todo en los tractos mucosos como sinusitis, bronquitis, piodermia. También pueden desarrollar meningitis o septicemia. Y pues la hipogamaglobulinemia grave va a incluir a todos los isotipos de inmunoglobulinas y algunos pacientes pueden desarrollar hepatitis viral o infecciones por enterovirus del sistema nervioso o de las grandes articulaciones. Bueno, pues ahora vamos a hablar del síndrome de inmunodeficiencia primaria más frecuente, que es la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, que como su nombre lo dice, pues tiene concentraciones séricas y secretoras bajas de inmunoglobulina A que van a ser menores de 7 miligramos sobre decilitro, con concentraciones séricas normales de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M.
Pues su incidencia varía desde 1 por cada 18.000 en japoneses o 1 por cada 400 en europeos. Normalmente los pacientes son asintomáticos, pero pueden presentar infecciones respiratorias o digestivas crónicas o recurrentes. Normalmente suelen desarrollar alergias, enfermedades autoinmunitarias y trastornos del colágeno vascular. También están en riesgo de sufrir reacciones alérgicas o hasta anafilácticas con productos sanguíneos transfundidos que tengan inmunoglobulina A. Pueden tener pues un origen común con la inmunodeficiencia variable común, pero pues algunos casos también se han relacionado con exposición a fármacos como la fenitoína. También algunos se han relacionado a lesiones o anomalías en el cromosoma 18. La inmunodeficiencia variable común va a ser un grupo heterogéneo de trastornos que son caracterizados por hipogamaglobulinemia. Normalmente se debe pues a anomalías en la maduración del linfocito B. Muchos familiares también de pacientes que tienen inmunodeficiencia variable común van a tener deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Estos pacientes van a presentar infecciones piógenas graves recurrentes, en especial neumonía y diarrea. La diarrea asociada pues a infección por Yardia lamblia y pues los ataques recurrentes de herpes simple van a ser comunes. El herpes zóster pues se va a desarrollar en una quinta parte de los pacientes y la enfermedad va a aparecer años o décadas después del nacimiento. Se dice que pues con una edad media al inicio de 25 años, la incidencia se estima entre 1 por cada 50.000 o 1 por cada 200.000. Y pues los patrones hereditarios van a ser variables. Normalmente se va a caracterizar por diversas anomalías en la maduración o en la regulación del sistema inmune. El síndrome de la hiperinmunoglobulina M se clasifica como una inmunodeficiencia humoral porque la producción de inmunoglobulina no estará alterada. Normalmente los pacientes pues van a tener concentraciones elevadas de inmunoglobulina M con concentraciones inferiores de inmunoglobulina G, A y E. Y pues hay una forma que está ligada al X que deriva de anomalías en el ligando de CD40 que se llama hiper-IgM tipo 1 y una forma autosómica recesiva que es causada por anomalías en el CD40 que es la hiperinmunoglobulina de tipo 3. Y pues los lactantes que tienen la forma de esta enfermedad ligada al X van a tener infecciones oportunistas o piógenas y van a desarrollar enfermedades autoinmunitarias que afecten a los elementos formados de la sangre, en especial anemia hemolítica autoinmunitaria, púrpura o neutropenia grave. Ahora hablando más que nada de inmunodeficiencias del linfocito T, primero que nada pues el síndrome de George pues es un grave trastorno por inmunodeficiencia de este, en el que pues las inmunoglobulinas ricas se van a reducir por una falta de actividad de los linfocitos T colaboradores. Algunos lactantes pues tienen anomalías cardíacas o hipocalcemia y pues rasgos faciales anómalos y característicos. Los lactantes que sobreviven al periodo neonatal son objeto de infecciones recurrentes o crónicas virales, bacterianas o micóticas y pues el síndrome va a ser causado por desarrollo defectuoso de la tercera y cuarta vasofaringeas, que son las que dan origen al timo y a las glándulas paratiroides e influyen también en el desarrollo cardíaco. Pues la mayoría de los pacientes van a tener una lesión puntual en el brazo largo del cromosoma 22. Se supone que el síndrome de George pues es una forma del síndrome de lesión 22q11, que en ausencia del timo, pues la maduración del linfocito T se va a interrumpir pues en la etapa previa de ser linfocito T. Y pues se dice que esta anomalía inmunitaria ha sido corregida mediante trasplante de tejido tímico, pero pues la mayoría de los pacientes afectados tienen un síndrome de George parcial, en el cual está presente un pequeño remanente del timo, que con el tiempo pues muchos individuos recuperan la función del linfocito T sin tratamiento. La candidiasis mucocutánea crónica pues es una enfermedad que se va a deber a una función alterada de los linfocitos T que se caracteriza por susceptibilidad a las infecciones por cándida y endocrinopatía, como hipoparatiroidismo, enfermedad de Addison o diabetes. Y pues la mayor parte de las funciones del linfocito T están pues intactas, pero pues va a haber un deterioro en la respuesta hacia los antígenos de cándida. Y pues las causas de la anomalía inmunitaria de este síndrome pues son una serie de anomalías en el desarrollo del linfocito T, que los pacientes que tienen pues este trastorno reaccionan a los antígenos de cándida de manera diferente a como lo hacemos los individuos normales. Pues a diferencia de las respuestas normales, va a haber pues un tipo de respuesta del linfocito T que es ineficaz al organismo. Finalmente, las inmunodeficiencias combinadas graves que pues son muy heterogéneas y a menudo pueden poner en riesgo la vida, que pues es un grupo de enfermedades en las que los linfocitos T y en algunos casos linfocitos B y natural killer no se van a desarrollar o no van a funcionar bien. Los bebés que tienen estas pues van a presentar infecciones graves desde los primeros meses de vida y sin tratamiento pues mueren en su primer año. La causa más común es una mutación en el gen IL2RG que va a impedir la producción de linfocitos T y natural killer, aunque los linfocitos B pues pueden estar presentes. Y otras formas de inmunodeficiencia combinada grave pues se deben a mutaciones en genes como los que están pues en la tabla. Ya estos pueden afectar la señalización celular o el metabolismo de los linfocitos y la única cura efectiva pues es el trasplante de células madre hematopoyéticas. Imagina que tu sistema inmunitario es un ejército bien entrenado para atacar invasores, pero imagínate que de repente este ejército va a atacarte a ti, pues esto es justamente lo que ocurre con la autoinmunidad. Yo soy María Ángel Medina Insunza y hoy te voy a hablar sobre ella. La autoinmunidad es un fenómeno biológico en el cual el sistema inmunológico va a dañar los propios tejidos y células. Esto va a ocurrir debido a una pérdida de la tolerancia inmunológica. Esto pues va a llevar a la producción de autoanticuerpos y la activación de linfocitos autorreactivos, generando inflamación y daño tisular. Y estudiarla es importante para descubrir la clave para el desarrollo en terapias inmunomoduladoras.
A continuación, estaremos presentando los mecanismos de la autoinmunidad, entre ellas la autoinmunidad humoral, la mediada por linfocitos T, la inmunidad innata y causas de la autoinmunidad. Los sistemas innatos y adaptativos tienen la capacidad de dañar a los tejidos del huésped. Las enfermedades autoinmunitarias se dividen en las que afectan principalmente a un órgano, por ejemplo, la miocarditis, y aquellos cuyos efectos se extienden a múltiples sistemas del organismo, por ejemplo, el lupus sistémico. Más recientemente, se ha reconocido un tercer grupo de enfermedades autoinmunitarias causadas por activación inapropiada del sistema inmunitario innato. De igual forma, el sistema inmunitario adaptativo va a atacar el tejido propio, por ejemplo, la inflamación debida a la activación inapropiada de inflamosomas. Bueno, y hablando sobre los linfocitos B, estos van a tener la capacidad de producir anticuerpos. En su mayoría van a ser en el repertorio fetal e incluso neonatal. Sin embargo, es importante saber que éstas se pierden e inactivan como parte normal del desarrollo. En esta gráfica observamos el porcentaje de los linfocitos B que producen anticuerpos y es de hasta 80 y esta llega a terminar hasta en 20. Bueno, pasando a autoinmunidad humoral, tenemos que los anticuerpos suelen generarse como consecuencia de una asociación aleatoria de segmentos génicos como VH y VL. Los linfocitos B autorreactivos van a ser eliminados en múltiples puntos del control del desarrollo normal de un linfocito B. Entonces este proceso se le va a llamar edición del receptor porque va a cambiar la especificidad de los linfocitos B autorreactivos. Otro mecanismo importante es la acción del BAF, que también es conocido como BLYS. Una forma de citosina derivada principalmente de los monocitos va a regular la maduración de los linfocitos B. Y en la imagen vemos la unión de el BAF al linfocito B. Entonces, el BAF y otra molécula relacionada llamada APRIL van a controlar el número de linfocitos B que pueden madurar al rescatar a los linfocitos B inmaduros de una apoptosis. La sobreproducción del BAF va a causar una hipergamaglobulinemia y una autoinmunidad humoral. Pasando a la autoinmunidad mediada por linfocitos T, tenemos que saber que la adquisición de un repertorio de linfocitos va a ser un proceso que va a estar complejo y va a necesitar de un tipo de selección en el timo, como es la positiva o negativa. Entonces, aquí va a haber un factor de transcripción en el timo que va a ser el aire, que va a jugar un papel crucial al permitir que muchas proteínas propias sean expresadas en el timo, de modo que los linfocitos T potencialmente autorreactivos puedan estar expuestos a ellas y ser eliminados. La mutación en aire va a provocar enfermedades autoinmunitarias pediátricas difusas. Entonces, describiendo la imagen, el factor de transcripción aire va a activar la expresión de antígenos normalmente expresados en tejidos periféricos, que sean expresados en células epiteliales medulares del timo. Los antígenos regulados de esta pueden incluir de cualquier tejido, pero aquí representando el hígado y los pulmones. Y estos antígenos propios se van a presentar en los linfocitos que se desarrollan en el timo, por lo que pueden ser las células dendríticas. El resultado es la delección de los linfocitos T autorreactivos. Bien, hablando sobre otro mecanismo, vamos a encontrar que algunas enfermedades inflamatorias van a ser causadas por el control inadecuado del sistema inmunitario innato. Normalmente van a ser defectos genéticos en el control de los inflamosomas. Representados aquí en la imagen, estos van a ser los mejores estudiados de estos complejos proinflamatorios, los NLRP3, que van a ser un conjunto de proteínas en los macrófagos, por ejemplo, NLR, la caspasa 1 y ASC, y otras células inmunitarias innatas. Entonces, varios estímulos lo van a activar para causar una producción de interleucina 1 y 18, para provocar la muerte celular. ASC va a ser una proteína similar a una particularmente asociada a la apoptosis, que va a contener un dominio de reclutamiento de caspasas. Y NLR va a ser un dominio de unión a nucleótidos que van a contener repeticiones ricas en leucina. Y en la imagen podemos ver cómo existen patógenos que van a activar esta inflamación, pero también van a haber otros que no van a ser microbianos, como de origen propio y originados en el ambiente. Bueno, acá en la siguiente diapositiva observamos las causas de la autoinmunidad y entre ellas vemos que son varias. Sin embargo, hay unas que son bien conocidas, como la genética. La herencia va a ser compleja y se va a pensar que muchos genes van a actuar en conjunto con varios factores ambientales. De igual forma, sabemos que las enfermedades autoinmunitarias se producen mayormente en mujeres, que entrarían en el género.
Existen también enfermedades de injerto contra huésped, apoptosis y autoinmunidad, eh, activación policlonal y autoinmunidad, y las primeras les vamos a describir a continuación. Bueno, hablándoles sobre una causa está la violación del privilegio inmunitario, que esta es una causa rara de autoinmunidad y solo se encuentra en ciertas áreas del cuerpo que se dice que son inmunitariamente privilegiadas. Entonces, el sistema inmunitario va a tener poco o ningún contacto con esta área y pues no se va a establecer tolerancia a los antígenos específicos pues del tejido en esta zona. Por fortuna, esto va a permitir que pues existan trasplantes de córneas, etcétera. Y también son características como en el útero en el embarazo y los testículos, además de en la parte anterior del ojo, que es la imagen de la izquierda. Y ya por último, pero no menos interesante, hablarles sobre la autoinmunidad postinfecciosa, o bien conocida como el mimetismo molecular, que esto prácticamente es cuando ciertas infecciones nos van a poder desencadenar respuestas autoinmunitarias, y a esto se le va a llamar el fenómeno de mimetismo molecular. Entonces, este va a concluir en que los antígenos de algunos patógenos se parecen a los del cuerpo humano y va a provocar que nuestro sistema inmunológico pues ataque por error tejidos propios. Un ejemplo claro es la infección por Streptococcus pyogenes, ya que el sistema inmunológico va a producir anticuerpos contra la proteína de esta bacteria, que es la proteína M. Sin embargo, algunas de estas proteínas van a tener una estructura similar, como se presentan en el tejido del corazón, las articulaciones y el sistema nervioso. Como resultado, pues los anticuerpos atacan por error estos tejidos y nos van a causar inflamación y daño. Hola, mi nombre es Joana López Álvarez y les vengo a abordar el tema de inmunología en trasplante. Lo que miraremos en este video va a ser el mecanismo de rechazo, los tipos de rechazo y la enfermedad del injerto contra el huésped. Comenzaré con una breve introducción. Los antígenos contenidos en las células progenitoras hematopoieticas de los donantes son moléculas inmunogénicas que pueden estimular el rechazo del tejido trasplantado. Tras la donación de un órgano se requiere terapia inmunosupresora y monitorización continua del funcionamiento del trasplante. En la actualidad, los avances terapéuticos han aumentado considerablemente los índices de éxito en los trasplantes, incluso en casos en los que hay un grado de incompatibilidad tisular, o sea, cuando ocurren reacciones adversas entre el huésped y entre el injerto. Bueno, vamos a proseguir con el mecanismo de rechazo. El principal obstáculo para el éxito en los trasplantes de órganos e incluso en los injertos de determinados tejidos orgánicos es el propio sistema inmunológico del receptor, que puede reconocer como extrañas partículas biológicas proteicas del nuevo órgano o tejido y pone en marcha aquí a mecanismos de defensa contra el órgano o tejido trasplantado, de manera similar a como lo haría contra otros agentes extraños como virus o como bacterias. Y cuando esto ocurre, se va a producir la muerte celular en el órgano trasplantado y por tanto pues la destrucción del mismo. Y como podemos ver en la imagen que está aquí en la esquina, podemos ver la actuación inmunitaria en el rechazo. Aquí los linfocitos T son activados por las células presentadoras de antígenos y van a segregar citocinas como la interleucina 2, que va a producir la activación de los linfocitos T citotóxicos, e interferón Y, que van a intervenir en la activación de los macrófagos, y otras interleucinas como interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 6, que van a activar a los linfocitos B para la elaboración de anticuerpos contra las células del injerto. Estos anticuerpos, junto con el complemento, la acción de los linfocitos TC y a los de los macrófagos, van a desencadenar al rechazo al producir la lisis celular, y aquí pues va a producir lesiones en los vasos, hemorragias e incluso inflamación. Tenemos diferentes tipos de rechazo, que es el hiperagudo, el agudo y el crónico. El hiperagudo es aquel que sucede en minutos y es causado por anticuerpos preformados contra el injerto. Tenemos al agudo, que es el que aparece en semanas o meses y es reversible con inmunosupresores, y el crónico, que es aquel que ocurre a lo largo de meses o hasta años y es dado progresivo y reversible. El rechazo hiperagudo es una reacción repentina que se produce minutos después del trasplante. El rechazo hiperagudo de un riñón puede ser tan rápido que puede ocurrir durante la operación y se manifiesta con un cese repentino de producción de orina y oscurecimiento del injerto y el rápido desarrollo de fiebre y dolor en el sitio del injerto. El rechazo hiperagudo es muy grave y requiere de la extirpación quirúrgica inmediata del riñón trasplantado. Y ya hablando de características histológicas, en los riñones trasplantados son congestión vascular, trombosis de fibrina y vasculitis necroforia con necrosis fibrinoide. Afortunadamente, el rechazo hiperagudo no es frecuente cuando se realiza la detección de anticuerpos apropiada previa. El rechazo agudo suele ocurrir en pocas semanas o meses después del trasplante. Se caracteriza por el inicio repentino de azoemia y oliguria, que puede acompañarse de fiebre y de sensibilidad del injerto. De manera más típica, el rechazo agudo incluye mecanismos celulares y humorales del daño dístico, pero si se detecta en etapas iniciales, el rechazo agudo puede intervenirse con terapia inmunosupresora. Aquí, como pueden ver en la imagen que les puse, aquí podemos observar rechazo celular agudo en una observación microscópica que va a revelar infiltrados de linfocitos y macrófagos, edemas, colitis linfocítica y necrosis tubular. En el rechazo crónico, aquí va a ocurrir de meses a años después del trasplante. Aquí los pacientes afectados van a desarrollar azoemia progresiva, oliguria, hipertensión y ganancia de peso después de un periodo de meses.
Aquí en la imagen que les puse podemos observar el engrosamiento de la íntima arterial y arteriolar que van a causar estenosis vascular, engrosanamiento de las paredes capilares glomerulares y fibrosis interna. En la enfermedad del injerto contra huésped, los linfocitos del donante van a reconocer y reaccionar contra el receptor. Aquí los principales órganos afectados en la enfermedad del injerto contra huésped va a ser la piel, después del tubo digestivo y el hígado. La piel y el intestino muestran infiltrados celulares mononucleares y necrosis celular epiteliares. El hígado va a exhibir inflamación periportal, conductos biliares dañados y lesión de la célula hepática. Y desde el punto de vista clínico, la enfermedad del injerto contra huésped aguda se va a manifestar con enzatema, cólicos abdominales, anemia y disfunción hepática. Y ya como conclusión, el trasplante es un procedimiento complejo con riesgos inmunológicos. La inmunosupresión y el monitoreo van a mejorar la supervivencia del injerto y la investigación pues sigue avanzando para mejorar la tolerancia inmunológica. Muchas gracias. Mi nombre es María José Insunza, la cual les voy a explicar acerca del tema de la aparición del SIDA, en el cual en su contenido voy a hablar acerca de qué es el SIDA, su epidemiología y su modo de transmisión. Continuando, vamos a tener que el SIDA va a ser una enfermedad retroviral del estado más común de la inmunodeficiencia en todo el mundo. Este va a ser el principal que va a dañar el sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco, para así ayudar a su vez a su cuerpo a combatir las infecciones. Como causa principal vamos a tener al VIH-1. Vamos a tener que la infección por VIH-1 va a progresar desde un estado asintomático inicial a la crisis humanitaria que pues esta va a caracterizar al estado de los pacientes con un SIDA declarado. Mientras tanto, pues la infección de los linfocitos TSD4, que son los colaboradores, por parte de este virus, pues va a conducir a un agotamiento a la población celular. Y así pues va a conseguir una desregularización de la función inmunitaria. Es por eso que los pacientes pues no van a ser capaces de generar respuestas inmunitarias nuevas, debido a que esos pacientes pues suelen morir debido a las infecciones oportunistas que pueden tener, como la de microbacterias, virus o hongos. Ahora, hablando acerca de su epidemiología, vamos a tener que fue originada en África subsahariana. Sin embargo, fue descubierta en el año de 1981 en Estados Unidos por hombres homosexuales. Y en el año de 1985 se desarrolló una prueba serológica para poder detectar anticuerpos contra el VIH-1. Por lo tanto, la OMS estima que existe alrededor de 34 millones de nuevas infecciones y 1.8 millones de muertes de cada año. De acuerdo a su modo de transmisión, vamos a tener que se va a transmitir de forma sexual, que esta pues va a ser desde el semen a través de la fisura de la mucosa rectal, en especial pues en parejas anorrectales, como en este caso pues serían los homosexuales, o también puede transmitirse en parejas heterosexuales y va a ser más probable la transmisión de hombre a mujer que viceversa. En su modo de transmisión por sanguínea se puede transmitir al compartir jeringas, agujas u otro material de inyección que haya estado en contacto con la sangre infectada. Y también se puede la transmisión de madre a hijo, que ese pues llega a ser durante el embarazo, el parto o bien sobre la lactancia, que sería pues la leche materna de la madre al hijo. Mi nombre es Jesús Tomás Ibarra Jiménez y voy a hablarles acerca de la biología del VIH, algunas características morfológicas del mismo y cuál es su comportamiento en el cuerpo humano. Para empezar hablando de la biología del VIH-1 y cómo este funciona de manera exitosa como patógeno, tenemos que entender que el virus de inmunodeficiencia humana 1 es un miembro de la familia de los retrovirus. Esta familia de los lentivirus son conocidos desde hace aproximadamente 3 décadas en humanos. Se conocían normalmente en animales y los viriones de este virus va a llevar 2 copias individuales de 9,7 kilobases, idénticas del genoma de ARN, dispuestas en una sola cadena del virus. Algunas enzimas que van a ser clave son la transcriptasa inversa y la integrasa, que van a ser necesarias para el principio del ciclo infeccioso. Estas van a ser empaquetadas en un centro de proteínas virales y la capa más externa, que es la envolvente, se va a derivar de la membrana propia del huésped, en la que se van a encontrar glucoproteínas con la codificación viral. También vamos a tener genes como los GAL, los POL y los EM, que estos van a ser componentes para la replicación del ARN, y además puede tener otros 6 genes que van a codificar proteínas, que estas van a controlar la reacción viral y algunas funciones de la célula del huésped. También hay que conocer que este tipo de virus va a tener como principal objetivo los linfocitos T colaboradores CD4, aunque no son específicos para este, también puede afectar a otras células como los linfocitos D, astrocitos, células endoteliales y células del epitelio intestinal. El ciclo de replicación del VIH se compone de diferentes fases. La primera de ellas es la unión. Aquí el VIH libre o un linfocito infectado tiene la capacidad de transmitir el virus a una célula intacta por medio de la glucoproteína GP120 del VIH, ya sea en el virus libre o en la superficie de una célula infectada. Se va a unir a la molécula CD4 en la superficie de los linfocitos T colaboradores y otras células, además de los receptores específicos de quimiosinas. Aquí hay 2, está el CCR5, está en muchas células fagocíticas, y el CXCR4, que es más específico en los linfocitos T. Y la unión del virus al CD4 y el receptor de quimiosina va a influir de manera directa en la entrada del VIH. El ciclo de replicación del VIH se compone de diferentes fases. La primera de ellas es la unión. Aquí el VIH libre o un linfocito infectado tiene la capacidad de transmitir el virus a una célula intacta por medio de la glucoproteína GP120 del VIH, ya sea en el virus libre o en la superficie
el virus incipiente se va a ensamblar en el citoplasma, justo debajo de la membrana celular, y se distribuye en otras células objetivo. Esto se consigue por fusión de una célula infectada con una no infectada, o bien por quemación de los viriones en la membrana plasmática de las células infectadas. Otra fisiopatología, pues lo del VIH lo que busca es la destrucción de los linfocitos TSD4 para poder darle un golpe al sistema inmunitario, principalmente a la inmunidad celular, pero también a la humoral. De los dos tipos funcionales de los linfocitos, el primero que se va a ver afectado van a ser los linfocitos amplificadores, y lo que va a hacer es generar un decremento en el número de linfocitos, lo que va a conllevar a una anomalía en la función de los mismos, ya que estos pueden manifestar respuestas débiles a una variedad de antígenos o hipersensibilidad tardía, y también puede disminuir la respuesta proliferativa a mitógenos y antígenos. En cuanto a la inmunidad humoral, también va a ser de carácter anómala, ya que la producción de anticuerpos en respuesta a la estimulación antigénica específica se va a reducir a menos del 10% de lo normal. Por lo tanto, los linfocitos B también van a mostrar una respuesta proliferativa mala a los mitógenos y antígenos. Y por los linfocitos citosólicos naturales también van a mostrar afectación en el SIDA, ya que pues estos matan a las células infectadas por virus, y las células tumorales. Esta anomalía va a contribuir a la plaga de tumores malignos e infecciones virales que afectan a estos pacientes. La inhibición de actividad de los linfocitos citosólicos naturales se relaciona con la disminución en el número de linfocitos citosólicos naturales, como una reducción de las concentraciones de interleucina 2 debido a una pérdida de células CD4. Continuando con la patología, las características clínicas, con los pacientes que van a estar recién infectados por el VIH-1 pueden tener una enfermedad aguda que puede presentarse de manera autolimitada y similar a la gripe, que se denomina síndrome retroviral agudo. Desde el punto de vista clínico, este se va a asemejar a la mononucleosis infecciosa y se produce 2 a 3 semanas posteriores a la exposición con el VIH. Antes de que aparezcan puros anticuerpos contra el virus, y con menor frecuencia, los pacientes van a presentar síntomas neurológicos que pueden sugerir encefalitis, meningitis o neuropatías. Y son más comunes las fiebres, las mialgias, las linfadenopatías, el dolor de garganta y también la presencia de exantema macular. Estos síntomas pues suelen resolverse en 2 a 3 semanas posteriores, aunque las adenopatía, las fiebres y las mialgias pueden persistir durante algunos meses. La seroconversión se produce 1 a 10 semanas posteriores a la aparición de la enfermedad aguda. La mayoría de los pacientes se va a recuperar de esta enfermedad inicial, ya que el sistema inmunitario va a organizar un contraataque de linfocitos T citotóxicos. Sin embargo, pues algunas personas pueden progresar al SIDA. Tras el síndrome inicial agudo, casi todas las personas recientemente infectadas van a entrar a un periodo de latencia y declive durante aproximadamente 10 años, antes de que alcancen un estado grave de inmunodepresión, y si los síntomas pasan desapercibidos o no se tratan, el resultado final puede ser una inmunodeficiencia fulminante y sus complicaciones pueden llegar a ser mortales. Mi nombre es Jorge René Millán Rodríguez. Voy a hablarles sobre el tratamiento antirretroviral, o también conocido como TAR, y sus consecuencias. Bueno, para comenzar con la introducción al tratamiento antirretroviral, encontramos que la infección por el VIH ha representado un reto terapéutico sin precedentes, ya que los lentivirus humanos no habían sido blancos de tratamientos previos. El TAR se enfoca en inhibir las proteínas esenciales para la replicación del virus, evitando que éste se multiplique. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues reducir la carga viral, aumentar los niveles de linfocitos TCD4 y mejorar la calidad de vida para reducir la mortalidad asociada al VIH. Ahora, hablando del mecanismo de evolución del TAR, encontramos que el tratamiento antirretroviral fue evolucionando en 3 fases. En la primera, los fármacos iniciales, en la cual encontramos 2, los inhibidores de la transcriptasa inversa, que bloquean la conversión del ARN viral en ADN, y los inhibidores de la proteasa, que evitan la maduración de las partículas virales. En la segunda fase tenemos la terapia combinada, en la cual la combinación de inhibidores de la transcriptasa y la proteasa es la base del TAR, evitando la resistencia viral. Y en la última fase, que son los nuevos fármacos, encontramos los inhibidores del correceptor CCR5, los cuales bloquean la entrada del virus a la célula, y los inhibidores de la integrasa, que estos evitan la inserción del ADN viral en el genoma celular. Y como impacto de esta evolución, tenemos que hay una reducción drástica de la mortalidad por SIDA y una mejora significativa en la salud y la longevidad en los pacientes. Para continuar hablando sobre las limitaciones y desafíos del TAR, encontramos que hay una alta tasa de mutación del VIH. Esto se debe a que la transcriptasa inversa carece de función de corrección, lo que provoca mutaciones frecuentes. Estas mutaciones generan cepas resistentes a múltiples fármacos, complicando el tratamiento. Otra limitación o desafío del TAR es que hay santuarios virales, en donde el VIH persiste en reservorios como el sistema nervioso central y en el tejido linfoide intestinal y pulmonar. En el sistema nervioso central, la barrera hematoencefálica dificulta la acción de los fármacos, y en el tejido linfoide intestinal y pulmonar, el virus se esconde en macrófagos. Ahora, como consecuencia de estas limitaciones o desafíos, encontramos que el virus puede reactivarse desde estos reservorios, incluso si no hay carga viral detectable en sangre. Ahora les hablaré sobre una complicación del TAR, el cual es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria. Bien, pues este ocurre tras la rápida supresión del VIH-1, en la cual produce una restauración repentina e intensa de la función autoinmunitaria. Pues este tiene una incidencia el cual afecta aproximadamente el 16% de los pacientes, y como manifestaciones clínicas tenemos una inflamación exagerada, fiebre, linfadenopatía y síntomas inflamatorios relacionados con infecciones previas latentes. Pues bien, en la imagen que se encuentra en la diapositiva podemos ver a un paciente con este tipo de síndrome y están presentes estas manifestaciones. Para finalizar, tenemos la persistencia del VIH y consecuencias a largo plazo, en el cual, a pesar del tratamiento antirretroviral, el VIH persiste en el cuerpo, provocando que 1/3 de los pacientes no recuperen los niveles normales de linfocitos TCD4, incluso con la supresión viral efectiva. También, el virus sigue replicándose en tejidos como el intestino, generando estimulación inmunitaria continua. Como consecuencias inmunológicas, encontramos principalmente 4. La primera consecuencia es que hay un agotamiento de linfocitos TCD4, lo que produce una reducción progresiva por replicación viral constante. La segunda consecuencia es que hay un estrés oxidativo crónico, lo que produce un daño celular por inflamación persistente.
La tercera consecuencia es que hay una mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas, como el citomegalovirus. Y la última y cuarta consecuencia es que hay un daño acelerado en órganos, lo que produce una afección cardiovascular, pulmonar y neurodegenerativa.